Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a mi tutor su apoyo y su implicación durante estos años. Y bueno, el proyecto se titula Many Gods, Many Voices por un poema de T.S. Eliot que dice algo así como: el mar tiene muchas voces, muchos dioses y muchas voces. Escogí este título porque para mí era fundamental que el proyecto se mostrase como una reflexión plural sobre el medio, sobre el territorio. Se puede distinguir tres partes, o al menos tres tipos de planos que operan de formas diferentes. Están por un lado los planos de análisis del medio, por otro lado los de sistema, en los que se pretende definir la conformación física y material del proyecto, y finalmente están los planos de articulación, que establecen la relación entre ambos mundos. Como se puede ver en la pantalla, el elemento más llamativo del entorno es quizá el río Severn, tanto por su tamaño como por su trazado. Precisamente coincidiendo con la parte más sinuosa de su recorrido se encuentra el distrito de Stroud, un territorio cuyo interés radica en ser una zona residual. Y por residual se quiere hacer referencia a una situación de equilibrio inestable, de potencialidad reprimida, de ambigüedad. El Stroud está dominado por la voluntad de entidades con un poder superior. La costa, el río Severn, Bristol, la zona protegida de los Cotswolds, Gloucester o incluso Birmingham generan en su interrelación una serie de condiciones que buscan transmitirse a través de un medio al que poder subyugar. Una fracción de ese medio ha sido históricamente la zona que nos ocupa. Por esta razón, su desarrollo, su configuración y su estructura se han ido estableciendo desde fuera. Sus fuerzas internas están dominadas por otras fuerzas más potentes, más numerosas y, sin embargo, aún subyugado, el Stroud mantiene su propia fuerza, su propia voluntad. En la pantalla vamos a ir viendo los planos de análisis que corresponden a la primera parte del proyecto y que buscan dar voz, como diría Bruno Latour, a algunos de estas fuerzas, a algunos de estos fenómenos que operan en el entorno del Stroud. Eso a lo que Deleuze, siguiendo a Nietzsche, llama pesar las cosas como acto de interpretación y que yo he llamado pesar el medio. Correspondiendo con cada una de las láminas de análisis, se han escogido 10 fenómenos de los que se han representado su valor de magnitud con el fin de hacerlos manejables y convertirlos en herramientas de trabajo. Los planos estudian el viario, el sistema poblacional, la topografía, la conectividad, la biodiversidad, el sistema forestal, cultural, productivo y visual y los posibles daños ocasionados por ruidos e inundaciones. No obstante, me parecía importante que la propuesta no se limitase a una reacción a los datos, sino que más bien se convirtiese en una intervención afirmativa y no dependiente, que actuase como dominante o al menos en una situación de diálogo permanente con ellos. Para enfatizarlo, tomé la decisión de no adaptar la intervención al medio, sino a la inversa, que se introdujese como un elemento tensionador, no puramente reactivo. De esta forma se establecieron como hipótesis 6 ejes paralelos, estrictamente desarrollados a lo largo de líneas rectas que fueron escogidos por atravesar los centros de gravedad de los principales sistemas poblacionales del entorno, en dirección perpendicular al río y a las principales infraestructuras viarias, y tomé la decisión de actuar fundamentalmente sobre ellos. En cada uno de los planos de análisis aparece representada la sublimación del estudio en dichos ejes. He titulado charnel al plano que establece el punto de unión entre los análisis y la propuesta, que es el plano que podemos ver ahora mismo en la pantalla. En este plano se quiere hacer un compendio de los estudios que se han realizado previamente y se añaden al mismo tiempo aquellos factores que pudieran afectar a la propuesta. Por un lado se incluyen las conclusiones de los análisis de cada uno de los fenómenos, diferenciando rangos establecidos en función de los valores de magnitud de cada uno de ellos en el ámbito de estudio entre activo, no activo y neutro. Por otra parte, se realiza un estudio de la cantidad de madera que se podría obtener en el área de influencia de la banda y el valor bruto añadido a los trabajadores necesarios para ello. A su vez, se establece un estudio de las pendientes y la topografía, así como de las poblaciones en el área de influencia. Las conclusiones de diagnóstico de las áreas de influencia también se han añadido en el plano. Y con el fin de establecer un diálogo con el medio, se introduce un programa tensionador en el que cada una de las actividades propuestas supone una articulación entre diferentes fenómenos con el fin de buscar la superposición de sistemas y aumentar los puntos de contacto entre ellos. Se busca con ello eliminar la actual disposición del territorio, en el que cada área está estrictamente identificada con una actividad para favorecer programas que permitan la coexistencia, la superposición y la relación. La propia decisión de introducir un cambio de agrícola a forestal busca establecer las condiciones para que en donde antes se desplegaba únicamente una actividad productiva, a menudo dañina para el medio ambiente, como puede comprobarse en los planos de biodiversidad, ahora se podrían superponer actividades ganaderas, naturales, productivas, culturales y de ocio.
De esta forma, la propuesta se consolida como un sistema. Por un lado, se establece un cambio en el sistema agrícola y se sustituyen aquellas áreas dedicadas a la producción de cereales por áreas de producción forestal. Por otro lado, cada uno de los ejes se materializa en unas bandas infraestructurales que albergan 4 niveles: una calle abierta, una calle cerrada, un nivel de transporte y tratamiento de la madera y un nivel para albergar las instalaciones. Esta banda, sin embargo, no se entiende como un ente autónomo, sino como un soporte de actividades, como una base a la espera de que en ella se enganchen diversos dispositivos programáticos que alberguen las actividades previstas para activar el medio. De esta forma, la banda se entiende como un elemento estructural continuo sobre el que se apoyan otros elementos. Constructivamente, se ha pensado como un sistema montable y desmontable con el fin de permitir operar con facilidad a la hora de añadir y quitar elementos. Por ello, la banda está compuesta por fragmentos de cercha de 12 metros de largo que se atornillan entre sí mediante cuadernas de acero. A estas cuadernas de acero se atornillan o no, dependiendo de lo que solicite el sistema estructural, en el caso concreto, los soportes. Estos soportes son de diferentes tipos, dependiendo de la altura, de si la cercha está cargada o descargada en el ámbito en el que entra en acción, y en el caso de estarlo, de si la carga está o no está centrada. Los forjados están hechos a base de vigas y viguetas metálicas sobre los que se apoyan elementos alveolares de madera maciza. El acabado de los forjados varía en función del nivel. Por su parte, el cerramiento de la banda se prevé de malla metálica soportada por enganches soldados a la estructura. De esta forma se pueden aprovechar las vistas desde una infraestructura elevada del suelo, a menudo más de 15 metros. En las partes superior e inferior de la banda, el sistema estructural está formado por unas costillas de acero con perforaciones que permiten el enganche de los dispositivos programáticos capaces de adherirse al sistema. De la misma forma, en los laterales, coincidiendo con las vigas de voladizo, existen unos enganches que permiten adosar elementos a los lados. He llamado articuladores a los elementos que permiten a los dispositivos enchufables adosarse a la banda. Su morfología depende de la disposición en la que se va a encontrar el elemento y de si va a coincidir en el espacio con más elementos o no. Los propios soportes se han entendido como articuladores de la estructura entre la banda y el terreno. Los dispositivos enchufables se prevén constructivamente compuestos por los mismos elementos que están presentes en la banda. Se han estudiado algunas posibilidades de combinación de estos elementos, lo cual no invalida la posibilidad de incorporar dispositivos singulares. En definitiva, muchos dioses, muchas voces. Gracias. Daniel, muy buenas tardes. Enhorabuena. Gracias. Por estar aquí. Ya eres arquitecto y en este momento, bueno, tuvimos ocasión ya también en lo privado de ver el proyecto y de comentarlo. No añadiría mucho más a los comentarios que hice entonces, sino de decirte que hay una cosa que es importante tener en cuenta. Es decir, la complejidad per se no añade necesariamente valor al proyecto, ¿no? Y la arquitectura tiene una cosa que, por mucha matemática que usemos, y veremos alguno, otro proyecto, y en que, como si de una ecuación casi, si quisiéramos usar elementos finitos para calcular una viga, sirve. Si utilizáramos un proceso muy establecido, es decir, hemos hecho esto, hemos analizado las condiciones del medio, tal, y finalmente este es el resultado, ¿no? Como si no fuera mi responsabilidad como arquitecto, sino fuera el resultado de una serie de análisis y de respuesta a esos análisis, y la consecuencia es esa. Sea buena o mala, está bien porque hay una fórmula, ¿no? Una fórmula matemática que me da la razón. Y hay una cosa interesante en tu proyecto que es un poco justo lo contrario, ¿no? Es decir, que cuando introduzco un objeto, de qué manera él distorsiona el territorio, ¿no? Y la cuestión es cómo manejar esos datos y cómo esos datos configuran después un determinado objeto arquitectónico. Es decir, en el fondo, de cómo el análisis nos ayuda para hacer mejor arquitectura, ¿no? Claro, en ese traslado entre todos los análisis, los planos maravillosos de análisis que tenías y de cómo después esos datos se transforman en el resultado, es algo que es lo que está menos claro en tu proyecto, ¿no? En cualquier caso, me parece una intervención muy atractiva. Aquí algunos dibujos sí tienen algo que ver, y citando aquí a
al profesor Pedro Uzaiz, con algunos dibujos de los Five también, y las piezas en sí tienen un valor arquitectónico, y los objetos que propones, la arquitectura que propones en el lugar que lo haces, tiene un valor que, en mi opinión, supera todo ese trabajo del análisis, y por eso mi enhorabuena. Daniel, yo te quería dar la enhorabuena, porque me parece que, siguiendo con esta voluntad que tengo hoy por ir poniendo nombres, ¿no?, a formas de producir proyectos, yo creo que el paisajismo es una forma de ejercitar la arquitectura. Y creo que tu proyecto es un proyecto profundamente paisajista, que no nos lo has contado, pero yo creo que la raíz de todo tu proyecto está en una lectura observada y muy interesada de todos los elementos que se producen en el paisaje. A partir de ahí, que es un hecho esencial en la arquitectura, porque en realidad es el lugar. Y además el lugar desde un punto de vista del siglo XXI. Quiere decir, el lugar del siglo XXI no es el lugar de la orientación, del clima, del soleamiento, de todas estas cosas que aprendimos nosotros cuando estudiamos arquitectura. El lugar del siglo XXI es el lugar de los datos. Y yo creo que tu compromiso y tu propuesta está ahí, ¿no?, en explicar que el lugar de tu proyecto es el lugar de todos los datos que producen tu proyecto. Que tampoco nos lo has contado, ¿no? Entonces, voy a hacer este análisis desde las cosas extraordinarias que yo veo en tu proyecto y que no nos has contado, ¿no? En el plano como de planta, que parece una planta de arquitectura, que son estas piezas que corren verticalmente, ¿no?, y de una forma recta a través de todo tu territorio, no es una planta arquitectónica, es una planta diagramática, que es otra palabra también muy importante en la arquitectura de nuestro tiempo, los diagramas. ¿Por qué? Porque los diagramas son aquellos procedimientos que unen los datos de una forma interesada para producir una reflexión que tiene que ver con la producción de un hecho, en este caso, por ejemplo, arquitectónico. Podría ser un hecho tan banal como los viajes en tren, o los horarios de los metros, o las operaciones de corazón abierto, ¿no? Todo eso, todas esas situaciones, desde las más banales a las más complejas, ahora mismo se estudian a través de diagramas que dan una información muy certera. Con lo cual, probablemente, una planta diagramática arquitectónica sea mucho más real que una planta convencional arquitectónica, que tampoco nos lo has dicho, ¿sabes? Siendo tu planta una diagramática arquitectónica. Desde ese punto de vista te tengo que dar la enhorabuena. Creo que tienes un proyecto verdaderamente de nuestro tiempo. Probablemente a tu proyecto le falte una información más literal. Pero yo, que me considero una persona del siglo XXI, por lo menos un profesor del siglo XXI, pienso que nos tenemos que poner todas las gafas para leer la arquitectura del siglo XXI. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, Daniel, yo soy una persona mucho más vieja que Pedro. Entonces, como Pedro es una persona del siglo XXI, yo soy una persona casi del siglo XX, ¿sabes? O sea, mi formación hace ver la arquitectura no como el lugar de los datos. Sigo viendo la arquitectura como el lugar de los seres humanos, el lugar de la luz, el lugar de la naturaleza, el lugar del espacio de relaciones. Sigo creyendo en el humanismo como el corazón de la arquitectura. Yo también. Pues, entonces, a lo mejor soy un poco del siglo XXI también. Puede ser. Puede ser, puede ser. Bueno, el caso es que me interesa, por supuesto me interesa la postura de los demás, me interesa mucho más la postura de los demás que la mía, porque yo no quiero estar en un club en el que yo sea socio, como decía Woody Allen. Es demasiado aburrido, me conozco, son muchos años. Así que me interesa y miro con interés tu proyecto. Según empezábamos a ver tu proyecto, era como una promesa de que algo importante iba a suceder, porque había una aproximación peculiar, sui generis, distinta, que es una aproximación casi
dijéramos, desde una distancia muy grande. Una distancia que puede ser la de una especie de database inmensa, un conocimiento desde las alturas, desde la lejanía, y por tanto uno empieza a pensar que eso es una aproximación distinta. Pero debo reconocer que llega un momento en que aterrizas en el proyecto de una manera también distante. Sigue siendo una posición, probablemente por el sistema de representación que usas, que es la axonométrica. La axonométrica hace que nos sintamos un poco fuera de la arquitectura, que no seamos personas viviendo ese espacio. Y tú eres muy minucioso, eres muy riguroso en tu desmenuciamiento de las condiciones técnicas, topológicas, paisajísticas, pero dijéramos que no acabas de entrar como el que va con las botas sucias y pisa suelo. Y en ese sentido sí que hay posiciones distintas, y yo reconozco que a mí esto me produce cierto desencanto cuando termino por ver hasta dónde llega el proyecto. Quizá también tenga mucho que ver en la manera en que tú usas la comunicación. En esta presentación, por ejemplo, yo te recomendaría, quizá el que tú mires a la persona con la que estás, a nosotros, no estés todo el rato, no digo lo de leer, se puede leer muy bien. Mira, los presentadores de televisión saben leer muy bien, hay que aprender un poco a leer mirando, ¿no? De reojo el papel, de reojo. Entonces, comunicar, es importante comunicar. Lo digo también por tu manera de expresión gráfica, porque al final nosotros los arquitectos utilizamos la expresión gráfica para comunicar nuestras ideas. Y aquí muchos de los dibujos tuyos no transmiten, ¿no? Ya te ha señalado Pedro algunas cosas que no transmiten. Y mi pregunta es si están ahí dentro y que tienes que encontrar la manera de que transmitan y que salgan. Por último, me gustaría solamente decir quiénes son los Five, porque estoy segura que más de uno piensa que son los Jackson Five. Pues no son los Jackson Five, son los Five Architects. No sé si los conocéis. Son Peter Eastman, Jod Hedjuk, Michael Graves. Eran 5 arquitectos de Nueva York que se llamaron los Five, se hicieron muy famosos cuando nosotros éramos estudiantes. Y entonces tenían un sistema de representación, bueno, muchos de vosotros lo conoceréis, porque el libro de los Five fue un libro como para nosotros muy importante y una referencia desde un punto de vista de contenidos, de revisión de lo que era la arquitectura corbusieriana y también del grafismo. Bueno, esto es un apunte un poco por si acaso hay alguien que se creía que eran los Jackson Five, ¿vale? Enhorabuena. Gracias.创新项目为亵渎和学术界之间的文化价值观的位移，一个能度的方法，以项目为建设另一个现实的一个收集被下令建立一个自洽的叙事执着，拟议文物保护通过构造层的放大阅读，一个锻炼的纪律，其中的分析技术已经是经典，像偏执狂批判法导致项目的工具，个人学年中在学校获得的技术知识和项目的最大量的被测试的基础上，看似妄想理论的预算和高于一切，这是一个建筑项目。Bienvenida a Edificio España Ciudad de Vacaciones. Puede dejar el coche en cualquiera de nuestros parking. Le recordamos que son de libre aparcamiento y está permitido superar los decibelios 24 horas. Para cualquier duda consulte a nuestro personal de seguridad en la Galería Comercial Original. Le recomendamos disfrutar de la infinita oferta comercial y de restauración abierta 24/7 de nuestro paseo marítimo infinito. Además, integrado en el circuito entre Torrevieja y Marbella, puede visitar los salones del Hotel Plaza. Visite sin dudarlo la ruta arqueológica del edificio España. En las plantas 6 a 12, congeladas tras la primera demolición. Subiendo los ascensores principales accederá a la gran sala multiprogramable, lujo intermitente.
En la planta 14 encontrará en proyección ininterrumpida la película 3D holográfica Leo es Pardo de Iván Zulueta, en la habitación original en la que fue grabada. Finalmente, en la planta 20 encontrará la joya de la corona, Lujo Superior, el complejo termal y natural en la cima de Madrid. Piérdase en su exótico vergel, olvide la gravedad sumergiéndose en sus piscinas. Solo el paraíso es más parecido al paraíso. Ahora ya solo le queda disfrutar de la piscina en la terraza original del Edificio España. Edificio España, ciudad de vacaciones. La puerta de tus sueños desde 2016. El 5 de junio de 2014, el equipo de encargos difíciles asume un excéntrico y multimillonario encargo: la reforma completa del Edificio España. Las condiciones son las siguientes: se rebajará el grado de protección, su interior puede demolerse y se preservarán las partes que revistan importancia y lo caractericen. Y el programa: zona residencial, área comercial y aparcamiento. En paralelo, el equipo halla claras evidencias de que en España existe un territorio de excepción que da a luz a la última utopía radical construida: el levantinismo. El levantinismo, cito, parece haber aparecido con el auge de la segunda vivienda como el otro lugar que habitar de otras maneras. Parece suspender las reglas, hacer posible lo soñado, producir innovaciones, atravesar las escalas. El levantinismo no es exclusivo del Levante, pero allí se intensifica. El levantinismo es placer, disfrute del cuerpo y lujo. Si el levantinismo existe, la disciplina ya tiene herramientas para aprender de él. Una de ellas es la arqueología, que revela estas condiciones de escalaridad, a geografía, postalificación. Otra es el coleccionismo, que es intentar reconstruir las condiciones globales a través de las situaciones particulares. La siguiente es el exgertismo, que es escoger áreas de territorio y aislarlas para releerlas. Y esto da lugar a tres grandes grupos: pues un catálogo de formas autónomas, unos patrones, unos urbanismos. Si entendemos la innovación como este desplazamiento de valores entre algo que está ahí y el archivo significado de la cultura, para aprender del levantinismo podemos instrumentalizarlo en base a parámetros disciplinares, y así aparecen las herramientas y las invariantes levantinistas, entre las que cabe destacar mitologizar, que es la preservación de las cosas que están significadas previamente a través de las imágenes, y criogenizar, que es este fenómeno por el cual se valorizan las cosas manteniéndolas tal cual y construyendo alrededor de ellas. Y una definición genuina de la idea del lujo como suspensión de la norma, a través de tres situaciones: libertad excesiva, singularidad emulada y disfrute caprichoso, que son la libertad entendida a través de la libertad de elección por acumulación, la búsqueda constante de lo único pero para todos, por lo que lo único tiene que ser replicable, y la seguridad de que cualquier cosa disfrutable puede ser trasladada. Hay un lugar, hay unos programas y hay unas promesas, hay unas herramientas, hay una necesidad de testear estas herramientas. Hay un edificio que fue ciudad en vertical, que está significado en la memoria colectiva a través de las historias que como imanes mágicos invocan sus piezas. La galería comercial, los ascensores, los salones del Hotel Plaza, la habitación de Iván Zulueta, la piscina. Hay un edificio mágico construido en un momento crítico que convoca muchas de las controversias del país. Es una contradicción técnica, es un rascacielos, pero está hecho de hormigón con unas luces de 5 metros. Es pretendidamente monumental, pero la fachada, que está atrapada en un marco legal que la conserva como si fuera de piedra, en realidad es mucho más parecida a un revoco. Hay lujo. Hay lujo barato, lujo intermitente y lujo superior. En Edificio España, ciudad de vacaciones. Vamos a responder a este encargo delirante con las herramientas levantinistas. Tienes que hacer algo misterioso, nos lo prometiste. Nos prometiste mantener la imagen frontal exterior. Edificio España, ciudad de vacaciones, será invisible desde Plaza España. Nos prometiste que mantendrías lo que es característico. El levantinismo criogeniza lo que es característico. Nos prometiste un programa comercial, residencial, un programa hotelero, un aparcamiento de lujo. Edificio España, ciudad de vacaciones, responde a estos programas desplegando sus versiones levantinistas y ensayando sus versiones del lujo. Nos prometiste mantener la fachada. Mantenemos el primer anillo de pilares y forjado para mantener la fachada. Nos prometiste un volumen edificado igual al anterior. Tenemos un edificio dentro de otro edificio que se apoya en la estructura existente, que mantiene unos pilares continuos transversales sobre los que cargarse y refuerza los núcleos principales para asegurar la estabilidad. Nos prometiste exceso y nos prometiste contradicción. La multitud de respuestas técnicas va a ir resolviendo por niveles los problemas estructurales. La pieza de hormigón superior es una carga centradora, la pieza tecnificada intermedia ata con las 4 cerchas y la pieza inferior hojaldrada a riostra. Lujo barato. Lujo barato es el parking en altura,
con programa residencial, hotelero, camping y comercial paseo marítimo, que se construye como un collage de formas levantinistas. Son soportes abiertos con programas difusos, que se habitan como una calle y como un espacio abierto que está en constante negociación. Los paseos marítimos, que son el programa comercial, se van conectando con las piezas criogenizadas en un recorrido al bucle, como un eterno verano al sol. Lujo intermitente es un vacío tecnificado que es capaz de albergar cualquier programa. Un esquema de sección muy sencillo que alberga las plantas tecnificadas en la parte superior, unas circulaciones perimetrales que coinciden con el primer anillo de forjado criogenizado y un gran vacío central. Esto permite una distribución muy flexible de las plantas y lo importante no es saber dónde es la fiesta, sino cuándo. Lujo superior es una naturaleza artificial paradisíaca que funciona como un objeto mítico total, con una parte muy masiva que alberga las piscinas, estas barrigas de hormigón colgadas, la cubierta translúcida que deja ver las espectaculares vistas de la cumbre del edificio y la piscina y la terraza original que están criogenizadas. Si volvemos al esquema estructural, vemos como todos estos sistemas van funcionando y cómo se van engarzando y funcionan solidariamente, cómo se refuerzan los pilares y cómo esta situación de encuentro de materialidades se traduce hasta el detalle, ¿no? En el exceso material de lujo superior, que acaba en lujo barato, con el encuentro con el terreno a través de una losa que hace funcionar la cimentación original solidariamente, con un catálogo de acabados que se van superponiendo, con los pilares reforzados que acaban siendo una vez más recubiertos como recurso simbólico, el lujo barato, y cómo la lógica global de las instalaciones sigue siendo criogenizar el sistema de recogida de agua existente y activar uno nuevo de renovación del aire que aproveche la ocupación constante, excesiva, delirante de Edificio España, ciudad de vacaciones, el lugar en el que lo imposible es posible, en el que siempre brilla el sol, en el que había todo lo que te puedas imaginar en la playa, al lado de un parking gigante, y de aquí a la Puzzle y luego a la Nod, lo que toca, hasta que la gente quiera vivir de esta manera. Tenemos mesita para dos y en la radio Bach, radio clásica, radio nacional, en la radio Bach, con la familia contenta. Me han dicho que en la planta 24 hay agua salada, fruta madura y rusos blancos, y que no tengo miedo al futuro. Bailando, 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 amigos, adiós, adiós. El silencio loco, apaga todas las luces y vámonos. Vamos a ver, el proyecto me parece un proyecto muy interesante, primero por abordar un tema candente, ¿no? Un tema candente como es el Edificio España, un edificio, bueno, que yo particularmente no entiendo por qué está protegido, es decir, que es una porquería, es decir, que es el edificio, ¿no? Así que quizás porque sea de los pocos altos que tenemos, pero edificios altos los hay mucho mejores en muchas otras partes del mundo y era una oportunidad de hacer un buen edificio aquí, ¿no? Quizás haya tanto miedo a lo que los arquitectos pueden hacer que por eso lo han protegido, ¿no? Es decir, con miedo de que se pueda hacer algo peor que aquello, ¿no? Además, es recuerdo de una época pasada que tampoco era una época que apetezca tanto recordar, ¿no? Es una época que no, este saudosismo, ¿no? Esta saudade de una época que tampoco fue tan interesante así, ¿no? Pero a este edificio gris, ¿no? De una España de aquella época, intervenir de la forma como tú lo haces me parece fantástico, ¿no? Me parece, primero porque se nota que te has divertido mucho haciendo el proyecto, ¿no? Es decir, yo creo que para un arquitecto eso es absolutamente esencial, ¿no? Si uno no se divierte con esta profesión, es imposible dedicarse a ella. Se pasan tantísimas horas que más vale que sea divertido que sea sufrido, ¿no? Es muy difícil ser feliz después, si por lo menos cuando uno trabaja no lo hace a gusto y no está dispuesto a hacer el esfuerzo. Y aquí hay mucho esfuerzo de idea, ¿no? Y hay mucha invención, ¿no? Invención que, independientemente de que las palabras
que has acuñado, ¿no? Y las palabras que has usado sean políticamente más correctas o más incorrectas y te han servido a ti para hacer el proyecto, eso es lo que importa, ¿no? Otra cosa después es cómo se comunica, ¿no? El comunicarlo en esta platea, el comunicarlo en el ámbito de la escuela, en una determinada tipología de proyectos es muy acertado, es muy cool, ¿no? Pero independientemente de que criogenizar significa una cosa distinta de lo que y realmente significa hilar las cosas y tú lo autorizas para, bueno, esto lo mantengo, ¿no? Y esto significa establecer y mantener esto. A mí lo que me parece importante es que tú has establecido un vocabulario que a ti te ha permitido construir un proyecto muy consistente y extraordinario, ¿no? Y un proyecto lleno de ensoñaciones. Y son, a nivel de arquitectura, ensoñaciones tan interesantes como las del proyecto que hemos visto antes en Noruega, ¿no? Es decir, son de la misma calidad, son de la misma cualidad y se comunican de una forma completamente distinta, ¿no? El programa es muy serio, ¿no? Y este proyecto es muy serio. Es decir, al final, si la platea no se ha dado cuenta, la estructura está resuelta, está pensada, es decir, la fachada se sostiene, se derriba el edificio manteniendo una crujía que garantiza la estabilidad de este monstruo, ¿no? Se hace una estructura nueva interior que va a soportar las grandes estructuras de hormigón que se meten en los pisos más elevados, etcétera, etcétera. Es decir, todo está pensado, todo está elaborado, el programa es magnífico y mi mayor enhorabuena. Bueno, yo voy a hacerlo súper corto, ¿no? Voy a utilizar la última frase del informe que hace tu tutora y cambiando alguna palabra, dar mi opinión. Digo yo, no puedo estar muy desagradecido por no poder haber sido testigo de este emocionante proceso que en mi opinión merece el más alto reconocimiento. Estoy súper envidioso. Gracias. Bueno, Aurora, me sumo a todos los halagos y a todas las consideraciones que te han hecho los profesores antes. Desde luego es una posición comprometida. Insisto en que estas posiciones comprometidas y personales creo que son muy de reseñar y muy de valorar, puesto que uno, a partir de este momento, se lanza al vacío de la vida profesional, a la sociedad en activo como profesional, y por tanto, el ya tener un criterio es algo determinante, es importante, es fundamental, porque la marea te lleva por todos lados, ¿no? Y de todo este proyecto se entiende que hay una posición, dijéramos, decidida, ¿no? Esa posición. ¿Solamente el título ya, el club o como lo llames, de los proyectos difíciles? El equipo de encargos difíciles. El equipo de encargos difíciles, mucho mejor. Dijéramos que todos los encargos son difíciles, que lo sepas desde ahora, todos, hasta la caseta del perro. Y la dificultad mayor no está tanto dentro de uno como en las relaciones hacia afuera, en las relaciones con todos los que están implicados en un proyecto arquitectónico. Yo creo que eso ya lo has intuido aquí. Quiero decir, hay preexistencias, hay intereses ajenos, hay cuestiones económicas, hay tiempos, hay de todo. Y todo esto son las dificultades con las que uno proyecta. Los encargos difíciles son difíciles por eso. Con lo cual, ya el haberse atrevido con el fin de carrera con un encargo difícil, yo creo que te da unas herramientas como para lanzarte a la realidad. Y además hay una componente interesante en todo esto y es una cierta distancia irónica, ¿no? La posición de una ironía que no nos paraliza, sino que nos permite coger fuerza y tener herramientas, yo creo que es muy valioso. No es fácil. Yo lo admiro porque yo no tengo esa capacidad de ironía. Me pasa un poco como lo de que decía el profesor Urzaiz, una cierta envidia, ¿no? Esa capacidad de ponerte además en el vídeo, hacer el payaso de esta manera tan, dijéramos, tan desprejuiciada, ¿no?
Todo esto me parece que es una actitud más que interesante para ser arquitecto. Parece que sería algo extraacadémico, pero sin embargo es interesante y necesario profesionalmente. Evidentemente tu proyecto tiene mucha arquitectura. Probablemente la posición que tú vayas a tener como arquitecto será casi como pelearte precisamente con lo que has hecho como fin de carrera. Porque lo que has hecho como fin de carrera es una crítica a una arquitectura, a una manera de hacer. Pero al mismo tiempo es entender que esa manera de hacer y esa, dijéramos, esa dominancia de una arquitectura banal y de una arquitectura que muchas veces pretende ser lo que no es, está por todas partes y va a estar presente en los encargos difíciles. Con lo cual, uno va a tener que, dijéramos, al final decir, ¿qué arquitectura hago? Y a mí lo que me gustaría saber, y voy a ver, a ver, ¿qué arquitectura vas a hacer? ¿Qué arquitectura vas a hacer y qué posición vas a tener? Y, bueno, dijéramos que esperamos de ti lo mejor. Enhorabuena. Gracias. Hugo. Buenas tardes, miembros del jurado, público, amigos todos. Bueno, cuando yo estaba en segundo, el micrófono. Cuando estaba en segundo, Rodrigo García presentó como PFC el ZipZip, una estructura desplegable fractal. Y creo que en aquel momento todos hablábamos mucho de ese proyecto y nos sentíamos envidiosos, ¿no? Y deseábamos en parte hacerlo. Gracias a ese proyecto yo conocí a Emilio Piñero y sus estructuras en tijera, y todo esto se quedó un poco en mi cabeza hasta que en Proyecto 6, en la unidad docente de Federico Soriano, con Pedro aquí presente, pues tuve la oportunidad de presentar una estructura desplegable, y lo que presenté fue esto, un origami en tesela que se puede deformar, plegar, desplegar y de esta manera cambiar de forma. Fue mi primer paradigma. Más adelante, ya cuando decidí tomar este camino para hacer el PFC con mi tutora, Almudena Ribot, pues comencé a refinarlo con diferentes maquetas. Pasé a los triángulos, hice algunas otras pruebas, pero no era el camino, el origami, y pasé a un siguiente paradigma. Pasé a un modelo como este. Los elementos ya eran todos iguales, era mucho más plano. La cuestión del despliegue se movía el contorno, a un contorno que se iba controlando y que con eso se lograba el volumen y la forma, pero todavía se podía mejorar. Así que hubo más prototipos, más ideas, más maquetas, y llegué al último, mi tercer paradigma. Se trata de una malla perforada, como esta, que es plana, pero que cuando le aplicamos presión, deformamos su superficie, separamos estos triángulos y conseguimos pues, cierto volumen. El jurado puede hacer algo parecido con la portada del portfolio. De aquí lo que sale es un sistema geométrico basado en un hexágono formado por 5 triángulos equiláteros, se puede ver a la izquierda, y que al abrirse aparece un séptimo triángulo que es el que controla y mantiene fijos esos puntos, logrando diferentes posiciones. Ahora que está esto, esta investigación continúa en el proceso de llevar a la realidad esta realidad geométrica. Y entonces, dependiendo de los recursos económicos, del uso, del tamaño,
pues he escogido 3 caminos a desarrollar que voy a contar a continuación. Son 3 usos basados en 3 sistemas con 3 materiales. El primero de ellos está pensado para ser muy barato, para que en casa, con una inversión en herramientas de no más de 60 euros y elementos que se pueden encontrar en el Leroy Merlin o cualquier ferretería, lograr montar una estructura. La manera de hacer esto es usando como base los tubos de cartón del plotter, que todos conocemos, y modificarlos para que se conviertan en un elemento estructural. Quería hacerlo sin intervenir en el tubo, porque es cuando las cosas se complican, no hay control, y la manera de hacerlo es colocando unas piezas que pueden hacerse deformando PVC con calor y bueno, piezas estándar en general, y que con esto se puedan hacer unos marcos, como serían estos, que al unirse nos dan distintas configuraciones. Está pensado principalmente para autoconstrucción, pero existe una idea de convertir las piezas obtenidas de una ferretería en elementos fabricados mediante inyección con nylon, aunque esta está impresa en 3D, para que tenga un mejor acabado y sirva para ferias y stands y soluciona una necesidad de las startups o las empresas que empiezan y que no tienen un espacio digno o a un buen precio en el que exponer su producto. En general, todo el proyecto está muy basado en prototipos y maquetas, que aquí además se suma una búsqueda de piezas que ya produzca la industria, que ya existan, con el tema de abaratar costes. Hay algunos fallos, como la imagen de abajo, pero bueno, al final, y al ser tan barata, pues bueno, se pudo incluso llegar a construir un prototipo a escala 1:1 con las soluciones que he comentado. Este sería uno de los pabellones. El siguiente es el más tecnológico. Está hecho en acero y EFTE y es, digamos, la estructura cara y high-tech, pero que a cambio nos permite cubrir grandes luces para grandes eventos y grandes espacios. Sirve tanto, bueno, este es un poco su construcción, y sirve tanto para un auditorio, para una gran obra de Mahler, como una feria ambulante de bólidos, o bien podría servir para una cancha. Aunque las posibilidades son muchas y dependen un poco de la función a la que vayan a ser. Puede crecer añadiendo más módulos y de esta manera también modificar la forma final. Lo más importante para poder hacer esto es resolver el nudo. Es un nudo que, bueno, tiene que llevar muchas barras, ya que llegan a él 2 de los triángulos y lo que serían estos elementos que aquí representan las barras telescópicas del 7º triángulo, el que permite que haya ese desplazamiento, ese cambio de forma, y que, bueno, una vez tenemos eso, pues podemos diseñar un módulo con los 6 triángulos, los estos en medio, que ahora hay que cubrir. A la hora de cubrir, pues bueno, claro, como esto se mueve, necesitamos una cubierta que acepte esos cambios. Y esto se hace con cojines de EFTE, que lo que hacen es al abrirse, reducirse de tamaño. De esta manera, la variación de área es posible. Al llegar al suelo, lo que nos encontramos es que hay que hacer una pieza especial que conecte esa estructura a un dado de hormigón prefabricado que hace las veces de zapata y que se atan unas a otras para evitar esfuerzos laterales si es que los hubiera. Todo esto, pues bueno, lo que nos permite es calibrar muy bien las condiciones del espacio interior, por ejemplo, la acústica,
que cambia, ya sea para una liturgia, un circo, un concierto barroco. Y del mismo modo podemos hacer lo mismo con la iluminación, ¿no? Ajustando la iluminación que va al interior y la exposición a la radiación. En cuanto a la estructura, pues bueno, es bastante sencilla de resolver gracias a que, como está triangulado, pues es una forma rígida, una vez están fijadas esas barras neumáticas, que tampoco tiene mucho peso. Lo que más me preocupaba eran los nudos, que metí aparte en SAP y calculé, y bueno, pues parece que las tensiones no son un problema y que, sobre todo en ese nudo, no hay cortante, que era lo que más preocupaba. Como no podía ser de otra manera, también hay un prototipo que está ahí, no hace falta que lo despliegue, y que me ayudó mucho a entender el nudo, ¿no? A entender cómo esas barras tenían que ir al mismo punto para que no hubiese problemas. Todo pues para conseguir lo que podría ser una sensación interior como esta. El último modelo es un refugio mínimo, una tienda de campaña que podemos llevar en la mochila y que simplemente con lanzarla se despliega. Además es modular, con lo que podemos lanzar otra para tener una mayor y así seguir. Bueno, está pensado un poco mirando a la competencia, mirando una tienda de Decathlon, la que he hecho a 2 segundos, que es muy rápida de desplegar, pero que sin embargo plegada es gigantesca e impide llevarla junto con una mochila, por lo que tienes que decidir. El modelo de Kaika, el modelo que presento, puede llevarse junto con una mochila y es más grande una vez está desplegado. Igual, de nuevo, es muy importante el nudo, un nudo que vaya plegado de esta manera y que al abrirse y que fuerce a las barras a abrirse. En este caso hay dos, hay un modelo superior y uno inferior, ya que claro, al ser todo más pequeño también está mucho más ajustado. De ese nudo salen unas barras telescópicas que sustentan la estructura, que sustentan la tienda, formada por un textil hecho de Gore-Tex, que bueno, es un material que permite pasar el vapor, pero no la lluvia. Conseguí estas muestras de la empresa que me convencieron bastante. Esta sería la unión de dos de las tiendas. Aquí estaría la unión de tres, y bueno, todas las tiendas tienen una forma polar, de tal manera que puede conectarse a otras tres, cualquiera de ellas, llegando a formar pues combinaciones de N tiendas. Igual, como en el resto de casos, los prototipos han sido fundamentales desde el nudo hasta el acabado exterior, pasando por esa estructura que permita la abertura. Y bueno, aunque queda mucho por hacer, si hubiera que implementar esto, la manera de hacerlo, ya que no es un edificio concreto para un cliente concreto, creo que sería a través de una empresa que comercializara estos modelos, y por tanto el proyecto se entrega con un plan de negocio que incluye un análisis del mercado y un organigrama para poder hacer esto realidad en un plazo de unos 6 meses, actualizado por semanas. Bueno, en definitiva, esto es Kaika, yo soy Hugo y este es mi proyecto final de carrera. Hola, Hugo. Yo soy Samuel. Encantado. Vamos a ver, este es otro ejemplo, algo que hemos vivido de la expresión máxima de lo ecléctica que es esta escuela, y la cantidad de diferentes arquitectos que es capaz de producir y con qué capacidades y con qué capacidades salen de esta escuela, ¿no? Realmente
durante tu periodo en esta escuela, ya has hablado desde que estabas en Proyecto 6, prácticamente, bueno, pues lo que has montado es una empresa, ¿no? Es decir, que casi te falta solo hacer un crowdfunding aquí entre la platea y empezar a vender tiendas, ¿no? Y por lo tanto, el resultado de la arquitectura que propones, pues es, bueno, pues no voy a hablar ni de ello, ¿no? Es decir, porque hablamos de sistemas, de esa cantidad tremenda de prototipos, y fue eso también lo que nos interesó, ¿no? El rigor en la búsqueda de un sistema, y además de llevar el sistema un poco al límite, es decir, con este sistema que distintas hipótesis tengo, ¿no? Y bueno, ya hemos visto Fuller estudiando sistemas tridimensionales, empresas de mobiliario, no sé, ahora me viene a la cabeza USM, por ejemplo, los mobiliarios preciosos de los años 70 también. Es decir, que esa voluntad de llevar a la práctica más estricta el trabajo del arquitecto, ¿no? Es decir, que y de intentar buscar soluciones a problemas muy concretos que te has planteado, ¿no? El problema de la tienda de campaña. Yo no sé si son mejores que otras, no me interesa, ¿no? Lo que sí me interesa es esa coherencia del proceso de pensamiento, de elaboración, del rigor en ese proceso que, bueno, que está patente en todo el trabajo y que has presentado en el fin de carrera y en todos los prototipos que has desarrollado. Enhorabuena. Bueno, Hugo, muy bien. ¿Sabes? Muy bien. Es decir, tengo una reflexión que es lingüística. Un jurado da su opinión y un tribunal decide. Y nosotros somos tribunal, no somos jurado. De la misma forma que la arquitectura es el compendio de tres situaciones, nada más, no hay más. Unas son las condiciones, otras son los elementos y otras son los documentos, ¿no? Yo creo que solo podemos proyectar desde las condiciones de la arquitectura. Nosotros proyectamos desde las condiciones de la arquitectura, usamos los elementos y la contamos en los documentos. Si producimos arquitectura desde los elementos, el material es un elemento de la arquitectura. Lo que producimos, o la estructura, o las instalaciones, lo que producimos son infraestructuras, no arquitecturas. Y ahí hay una proximidad muy grande lingüística, la misma separación que hay entre un tribunal y un jurado. Todas las arquitecturas experimentales que se produjeron en el mundo en los años 60, que fue el año o los años de más producción de arquitectura experimental, estaba basada en elementos arquitectónicos. Unos elementos podían ser tan técnicos como las estructuras neumáticas, que funcionaban a través de compresores que producían una sobrepresión e hinchaban unas estructuras. Otras a través de cables, como las tensiles, y otras a través de sistemas tetraédricos, ¿no? Todas esas arquitecturas experimentales no han avanzado mucho. ¿Por qué? Porque en realidad lo que eran infraestructuras. Ahora vivimos un tiempo, yo me compro coches, ahora no tengo una bicicleta, ¿no? Pero tengo la mejor bicicleta que hay en el mercado. Yo me compro coches del 2016, ¿no? O bicicletas, no de 1980. Ahora hay situaciones en el mercado arquitectónico que sí están poniendo en carga infraestructuras arquitectónicas. Por ejemplo, las arquitecturas de emergencia o las arquitecturas de cooperación. Desde ese punto de vista hay que saber que esto que estás produciendo, que está súper bien hecho y que además nos lo has vendido de una forma increíble. Yo no sé si pones aquí un chiringuito ahora cuando acabemos,
esto te lo quitan de las manos. Que también es un valor arquitectónico, ¿no? Saber transmitir el interés de lo que nosotros estamos haciendo. Y desde ese punto de vista te digo que tienes una valoración, por mi parte, máxima. Pero tenemos que saber cuál es la diferencia entre arquitectura e infraestructura. Esta escuela está bien, está muy bien, porque puede producir arquitectos que, siendo arquitectos titulados, lo que producen son infraestructuras. Pero no nos lleguemos al engaño, ¿eh? Los que producimos infraestructuras somos infraestructurales y los que producen arquitectura son arquitecturales, quiere decir arquitectos. Eso es importante como que lo sepas, porque la facilidad para estudiar todas estas cosas y producir, inventar y desarrollar todo este sistema, que es máxima, también tienes que saber que lo que estás manejando es una infraestructura, no estás manejando una arquitectura. Por mi parte, la valoración es máxima. Bueno, es que tú, bueno, ahora mismo podrías hacer tus tarjetas, ¿no? Cuando uno acaba en la carrera hace una tarjeta. Aunque ya las tarjetas de visita la verdad es que no sirven para mucho, pero en fin, uno tiene siempre esa especie de pequeña ilusión de tener la tarjeta donde pone arquitecto. Pero yo creo que tú podrías, si dijeras que eres ingeniero, también podría perfectamente entenderse. Dijéramos que a ti hay una cosa que te fascina y es la geometría. Y a mí me ha hecho pensar, yo tuve un maestro magnífico que se llamaba Javier Sainz de Oiza. Y Javier Sainz de Oiza, los últimos años de su vida, curiosamente renegaba de la arquitectura. Estaba como un poco desencantado de la arquitectura. Y él decía que lo que le interesaba de verdad ya no era la arquitectura, sino que le interesaba la poesía y la geometría, pero que él sabía que la poesía y la geometría eran al final la arquitectura. Y realmente lo que tiene de mágico la geometría es su perfección. Es que al final, cuando empiezas a jugar con todos esos prototipos, te das cuenta que encaja todo como un puzzle, que tiene un grado de perfección y de desarrollo enorme, y que el rigor con el que trabajes, el rigor con que te va a devolver. O sea, cuanto más rigor busques, más rigor vas a encontrar. Y además el campo es abierto, al contrario de lo que parece, que la geometría tiene un límite, en realidad tiene mucho potencial, ¿no? Y dijéramos que esa obsesión por la geometría yo creo que es tu baza mayor, sin lugar a duda, pero en cierta medida también te dejas de lado o te aparta de otros temas muy arquitectónicos que seguramente vas a tener que, dijéramos, enfrentar. Probablemente están en el terreno de la poesía. Has hecho referencia a, por ejemplo, el encuentro con el plano del suelo. El encuentro con el plano del suelo es un momento mágico, importantísimo en todo hecho arquitectónico, también en cualquier construcción de estas que estás planteando. Y hay un mundo infinito de posibilidades que probablemente tendrás que descubrir, porque por ahora casi siempre estás buscando, es un plano como neutro, ¿no? Habrá otras muchas cuestiones, por ejemplo, el tema de la homogeneidad, que es manipulable. A mí me gustaría entender que tú tienes una tecnología de sensores de tal manera que tu arquitectura es transformable, permanentemente transformable, casi con un mando a distancia. Transformamos los volúmenes, ¿no? Porque hay dijéramos, una capacidad tecnológica insertada en tu geometría que hace que sea un ser vivo, adaptable, transformable, modificable, ¿no? Bueno, dijéramos que por mucho que es un producto que yo creo que nos lo vendes y te lo compramos, como algo patentable ya, como algo cerrado, como algo establecido, yo creo que es un campo abierto todavía, muy abierto, y que aunque tengas un plan de negocio, que me parece muy bien, porque es algo que en esta escuela yo creo que hay que aprender a ser empresario. Es solo un ejercicio teórico. No tengo Está perfecto que lo hagas, está perfecto que lo hagas. Mira, una de las cosas que tenemos como déficit cuando salimos a la vida profesional es nuestra incapacidad de ser empresarios. Y aunque seamos muy pequeños empresarios, un proyecto siempre es una empresa, siempre es un proyecto, dijéramos, empresarial. Un estudio es un proyecto empresarial, pero ya de por sí poner en marcha un proyecto es una cuestión, dijéramos, que requiere una viabilidad, un plan de negocio.
no está nada mal que nos lo planteemos y no está nada mal que lo aprendamos, con lo cual yo creo que eso es algo bien interesante y necesario. Por lo tanto, tienes muchas cosas excelentes y un campo abierto, que es mucho mejor que un campo cerrado. Así que enhorabuena, excelente trabajo. Muchas gracias. Al tribunal. Cuando quieras, Ledo. Vale. Bueno, antes de nada me gustaría dar las gracias al tribunal por darme la oportunidad de contar este proyecto fin de carrera en público y especialmente a Manuel Ocaña y a Miguel Molins. El 23 de abril del año 2013, a las 12:17 p.m., la cuenta oficial de Associated Press, previamente hackeada por la electrónica Syrian Army, publicaba el siguiente tuit. En los siguientes 30 milisegundos, más de 60.000 millones de dólares desaparecerán del índice Dow Jones, poniendo en relevancia el sistema por el que operan la gran mayoría de las transacciones económicas actualmente. El High Frequency Trading. El High Frequency Trading, Black Box Trading o HFT es un proceso algorítmico altamente complejo que analiza información en tiempo real, detectando oportunidades de escasa rentabilidad o que ocurren en fracciones de tiempo muy escasas, para determinar posiciones automáticas e instantáneas. El éxito del sistema de HFT depende directamente de la capacidad de replicabilidad de esos sistemas. Y eso hace como sumamente importante, teniendo en cuenta que pueden llegar a ocurrir más de 10.000 veces por segundo, un concepto que es sumamente trascendente en mi proyecto fin de carrera, pero también lo es en el HFT, que es la latencia. La latencia, que es el conjunto de los desfases temporales que ocurren en los ámbitos de procesamiento de datos y de transmisión de los mismos, viene reflejada directamente por una condición espacial, que es un poco la traslación que es este proyecto fin de carrera entre la condición virtual y la condición espacial de los territorios. Y es que la latencia depende directamente de la distancia temporal y física de los focos que están implícitos en estos procesos. Desde el año 1998, que fue el año en el que la Securities and Exchange Commission permitió la primera transacción HFT, el HFT de por sí y sus compañías han ido interesándose por una serie de espacios que han ido desde la ciudad hasta la no ciudad. En un principio, los servicios de colocación eran servicios que daban las grandes sedes bursátiles del mundo para alojar los sistemas HFT dentro de sus propias infraestructuras y, en este caso, sedes. Los servicios de colocación eran de altísimo coste y ocurrieron hasta el año 2004. Lo que eran estos sistemas eran habitáculos dentro de, por ejemplo, Wall Street, que tenían unas condiciones temporales propicias, es decir, tenían una conexión de cableado directamente con los ordenadores centrales que transmitían la información bursátil y que permitía también directamente acceder a los espacios de mercado, a los hosts que gestionaban los procedimientos de compraventa. Además, el sistema HFT, que ahí se alojaba, con condiciones homogéneas a todas las situaciones que se daban, exigía que la información que se publicaba por parte de Wall Street se demorase más de 30 milisegundos, que era el espacio virtual y ambiental y físico en el que se desarrollaban estos sistemas. Pero con la inclusión gradual de nuevas fuentes de información, los espacios por los que el HFT se ha ido interesando han ido cambiando al mismo tiempo. Desde el año 2004-2006 han ocurrido una serie de situaciones que se describen bajo el nombre de hub tecnológicos, que llegaron a convertirse en los edificios más caros con mayor valor inmobiliario de Estados Unidos. Por ejemplo, el 60 Hudson Street o el edificio One Wilshire de Los Ángeles. Estos edificios tenían un acceso directo a nuevas fuentes de información que rastreaban ya los sistemas HFT, por ejemplo, agencias de noticias, pero también tienen una relación directa con las propias sedes bursátiles que estábamos hablando antes en el caso anterior. Pero el paradigma actual en el que los servicios HFT empiezan a entender que la información que se publica, no solo bursátil, no solo en agencias de noticias, sino también como personal y en medios diversos como pueden ser Twitter o Facebook, han exigido al mismo tiempo que los sistemas donde se almacenan o los servicios donde se almacenan o los lugares donde se almacena la información bursátil de compraventa, es decir, Wall Street desde el año 2011 ya no está en Wall Street, está en una pequeña ciudad que se llama Manhattan, en USA, han ocurrido
que el HFT se interese por unas estructuras críticas llamadas servidores raíz. Los servidores raíz son infraestructuras principales de transmisión DNS y, por tanto, las localizaciones alrededor de esas parcelas, secretas, cuidadas y de alto valor inmobiliario también, son las que tienen una información privilegiada y, por tanto, tienen mayor rentabilidad. El proyecto intenta entender cómo puede ser esa relación entre esos procesos virtuales y esos procesos físicos para determinarlos. Y determinar dónde están ubicados los servidores raíz es entender cómo funciona la lógica del procesamiento, almacenamiento y distribución de datos. Los centros de datos tienen unas condiciones específicas que podrán determinar la relación que tienen estos sistemas, la tecnología, lo virtual, con el territorio. Por ejemplo, un consumo energético de más de una potencia energética requerida de más de 3 kilovatios por metro cuadrado, un consumo energético en Estados Unidos mayor que el 10% e incluso mayor que toda la capacidad energética de producción bajo energías renovables, hacen ver que el territorio quizás puede llegar a ser un valor exclusivo. El valor del territorio puede ser exclusivamente a través de las condiciones virtuales de sus características físicas. ¿Y cuáles son esas pautas? Por ejemplo, la condición orográfica o el nivel freático. O, por ejemplo, también las condiciones climáticas para una posibilidad de refrigeración pasiva. O, por ejemplo, energía, un coste energético bajo en relación con el barril de Brent, por ejemplo. También una localización y una organización en relación a la concepción del territorio que sobreponga la ideación que se tiene desde el Imperio Británico sobre la organización y representación del mismo. Condiciones un poco más específicas, como pueden ser fiscales, políticas o bursátiles, que se reflejan al final en una condición de latencia. La latencia, que es un tránsito tanto en el HFT como en proyecto fin de carrera para entender la relación entre el virtual, repito, y lo físico, es un reflejo de las 5 anteriores. Y el territorio se tiene que entender de esa manera. Pero claro, ocurren situaciones de interés. Por ejemplo, el Ártico e Islandia tienen unas condiciones energéticas, de localización, de distribución, que, por ejemplo, de una misma manera similar que todas esas condiciones físicas luego se reflejan en un ámbito de latencia, se refleja en un proyecto que se ubicará en torno al año 2030, llamado Espinal Express, que conectará los centros de datos de Occidente con Oriente. La distribución céntrica del proyecto que ahora voy a introducir será el centro de ubicación, es decir, una arquitectura que tiene una distribución pero no tiene una forma. De una manera similar, nos podemos hacer las preguntas de en qué sentido las pautas arquitectónicas y urbanísticas pueden llegar a tener una importancia o pueden llegar a ser imprescindibles en estas lógicas. Lógicamente, el ámbito de representación y el ámbito de reflejo de las mismas es virtual. Bueno, pues en el año 1878, Reuben Jennings patenta el primer PIT de la historia. Es un PIT de pequeñas dimensiones, es una especie de recinto con planta ortogonal, con forma de foso escalonada y sección pronunciada, que rápidamente se ubica en las plantas y por las que se organizan las grandes sedes bursátiles. Pero si pensamos como en esa última cosa que he dicho, que es en relación a la sección pronunciada, nos damos cuenta que los privilegios asociados a la altura pueden llegar a ser entendidos como una manera de ser más eficientes y rentables y, por tanto, destacar dentro de los propios sistemas. Moore Capital, por ejemplo, desde hace unos años, ha introducido la condición de estatura dentro de sus procedimientos para seleccionar a su personal. Por ejemplo, este es un exjugador de baloncesto de la NBA que lo único que se dedica es a realizar como compras y ventas, especialmente después de la restricción de la Chicago Mercantile Exchange a usar zapatos de más de 5 centímetros de suela. De una manera similar, Money Was Here es una representación de cuáles son las pautas de distribución infraestructural y cuáles pueden ser los ámbitos de las arquitecturas y urbanismos y sus conceptos para que esas condiciones del HFT se puedan llevar a cabo no solo de la mejor de las maneras y ser eficientes, sino que sean competitivas ante la creación de centros del mismo tipo. Tiene dimensiones de 600 por 600 metros, 36.000 metros cuadrados, tiene un parcelamiento, tiene una serie de pautas que dan a entender que hay que hacer una reivindicación sobre las pautas arquitectónicas y urbanísticas en procedimientos que en principio parece que no lo tienen. Tiene una ubicación, ya lo he comentado, que es en relación al punto métrico, al punto central del Espinal Express, que en verdad es una condición un poco más romántica en cómo transitar los datos entre Occidente y Oriente, un punto concreto. A través de ese punto concreto se ubica un servidor raíz. Ese servidor raíz, que era
de la misma manera que contaba el último de los casos y paradigmas en los cuales se encuentra el HFT, genera un ámbito de 1000 por 1000 nanosegundos, donde justamente los sistemas ahí ubicados siguen siendo eficientes y siguen siendo rentables. Hay una parcelación de 30 por 30 metros, es decir, esa parcelación de 1000 por 1000 nanosegundos desde el servidor raíz tiene una condición métrica, que son esos 600 por 600 metros, pero también una parcelación de 900 metros cuadrados, de 100 por 100 nanosegundos, donde se entiende que los estudios de las unidades medias mínimas de los sistemas HFT en los últimos años son autónomos. Pero también tiene una orientación. Tiene una orientación que parte también de entender cuáles son las acometidas de las distribuciones que tienen que haber en esos sitios para que las condiciones heterogéneas, que son las necesidades de las compañías HFT que ahí se ubican, puedan partir de condiciones homogéneas. ¿Me explico? Es decir, hay una serie de infraestructuras y acometidas con una serie de distribuciones, no solo de datos, también puede ser calorífica, energética, frigorífica o eléctrica, en la que es muy importante que haya áreas con unos mismos valores. En este caso, por ejemplo, estamos viendo cómo se distribuiría las áreas de isolatencia, es decir, todos esos puntos se ubican en el centro a la misma distancia, físico y virtualmente, y así correría con el resto de las condiciones. Y por último, una relación de todas esas condiciones realmente se reflejan en un valor inmobiliario del suelo, pero no se refleja con el intento de que ese valor inmobiliario sea el más alto del mundo, que puede ser que lo sea, sino con un intento de que se refleje que esas condiciones organizadas a través de parámetros sea la manera que tenga de que ese sistema sea óptimo y por tanto exitoso. Bueno, esta es un poco la representación de cómo son las condiciones que se pueden llegar a dar con unas condiciones específicas pero no materiales, con unas condiciones representativas o iconográficas pero no formales y con una condición del valor que haga como que el HFT, el Money Was Here, sea el valor inmobiliario más alto del mundo. Muchas gracias. Ledo, buenas tardes. Enhorabuena. Mientras que con Aurora no tenía ninguna duda que eso ha pasado bomba haciendo el proyecto, contigo tengo alguna duda. Porque realmente es de una complejidad que yo soy incapaz de entender. Y de la misma manera que a mí la bolsa me importa muy poco y no quiero entender, no creo que sea esencial para mi vida, me cuesta entender estos mecanismos, ¿no? Pero eso no hace con que no deje de interesarme y no pueda valorar tu método, ¿no? Es decir, y tu proceso, ¿no? Y es sin duda muy consistente porque hay un hilo conductor en el pensamiento que es de una coherencia y de una complejidad importante, ¿no? Pero independientemente de que a mí en la arquitectura me importen mucho las personas, y es curioso que las personas solo aparecen en tu proyecto en espacios que ya existen y desaparecen en los espacios que tú creas, sobre todo porque lo que propones son toda una serie de mecanismos, de pautas, esa es una palabra que has usado frecuentemente, ¿no? Y, bueno, de alguna manera como un plan director, un plan municipal, un plan urbano, un plan estratégico nacional, no deja de ser un proyecto. Establece pautas de actuación, que son las que tú estableces aquí con gran coherencia. Me parece que en ese sentido pues está claramente muy bien, ¿no? Otra palabra que has usado es que puede virar, puede ser así, puede llegar a ser asado, pueden conducirse con todas estas condiciones que parece que están muy cerradas, luego, sin embargo, son condiciones que parecen estar absolutamente abiertas, es decir, el espacio de 600 por 600 que tú propones parece que podría realmente llegar a ser casi
cualquier cosa a pesar de esas imágenes que has generado, ¿no? Y yo creo que eso es, en la arquitectura tiene mucho esta cuestión también de realmente el programar, el proyectar, el de alguna forma predecir, ¿no? Llegar a un objetivo concreto, es decir, qué es lo que yo quiero que ahí suceda, ¿no? Hay algo de dictadura en esta historia, ¿no? Es decir, que, hombre, no más que la dictadura de los mercados, por lo que nos has contado, pero hay un poco de dictadura en esta situación de, bueno, finalmente yo establezco un método, establezco además un análisis, comprendo el sistema, tal, no sé qué, produzco una serie de herramientas, una serie de sistemas, establezco una serie de pautas para llegar a este objetivo. Es ahí donde en tu proyecto yo lo veo menos claro. Enhorabuena. Lido, has hecho una presentación, la presentación más ortodoxa de todas las que hemos visto. Nos has contado un proyecto de arquitectura desde el principio hasta el final, ¿no? Otra cosa es la reflexión sobre los proyectos de arquitectura o sobre lo que es la arquitectura. Hace 40 años, unos grupos de arquitectos italianos que se llamaban Archizoom o Superstudio hicieron unos proyectos sobre la ciudad del futuro, con unos planos. Había plantas y había fotomontajes. Quiere decir, estaban los documentos del proyecto que lo explicaban, ¿no? En las plantas no aparecían personas, ni, te diría yo, casi mobiliario. Aparecían otras cosas representadas, como eran flujos, como eran jerarquías programáticas, como eran relaciones mediáticas. Estamos hablando de hace 40 años, que no existía el ordenador, ¿no? Ahora eso lo reconocemos como una realidad cotidiana. Estamos hablando de un proyecto que yo creo que tiene la misma intensidad en su exploración, ¿no? Es un proyecto explorativo que yo creo que es interesantísimo en esta escuela, en el cual nos está dando o produciendo imágenes sobre intuiciones futuras que tienen que ver con nuestro presente, ¿no? Es decir, con las realidades de nuestro presente. Desde ese punto de vista me interesa un montón el proyecto. Me parece que es un proyecto interesantísimo, que tiene de real ahora mismo lo mismo que tenían los proyectos de Archizoom y de Superstudio hace 40 años, y que además tiene una cosa que yo creo que está muy bien, que lo has contado como si fuera un proyecto convencional de arquitectura, que yo creo que eso es el esfuerzo más grande. Yo creo que la arquitectura debe tener un precio, pero un precio económico. Entonces, el que la arquitectura tenga un precio y que tú no lo expliques como conclusión final de tu proyecto, lo que nos está dando es una información muy clara de que es un proyecto que se puede construir y se puede poner en el mercado, ¿no? Que es a lo que aspiramos todos los arquitectos, no a hacer proyectos, sino a que se construyan. Gracias. Bueno, Lido, la verdad es que me entusiasma esos aplausos que despiertas en la platea. Me encanta. Ha sucedido antes también con otra persona, ¿no? Cuando ha hecho su presentación. O sea, es como una especie de apoyo incondicional el que hay aquí, ¿no? Probablemente cuando tú cuentas tu trabajo lo cuentas con una convicción extrema, ¿no? O sea, dijéramos, algo muy, muy sentido, un interés muy profundo, algo en lo que te has zambullido hasta arriba, ¿no? Es un mundo verdaderamente, para mí, muy árido, y sin embargo para ti es apasionante. Esto es sorprendente. Me hace pensar que también ellos sienten que es apasionante. O a lo mejor eres tú el que les apasionas con tu entusiasmo. Todo esto, sinceramente, me hace pensar. Me hace pensar también que tú termines la carrera con este trabajo, ¿no? O sea, tú terminas la carrera con un trabajo que es una reflexión de la contemporaneidad, de este mundo. Ahora mismo estarás apasionado con el Brexit, ¿no? Estarás ahí como en primera línea, lo que ha dicho hoy Soros, estás al tanto, supongo, ¿no?
O sea, dijéramos, es un momento donde está vibrando, ¿no? O sea, esta cuestión de la de localización o la latencia, en realidad hay una especie de situación convulsa, incontrolada, en todo momento palpitando, que es la que tú quieres captar. Qué difícil captarla. A lo mejor ya se te ha quedado anticuada hoy. Qué preocupación. A lo mejor ya todo lo que has traído hoy, mañana es historia. Esto va muy rápido. Esto va rapidísimo, tú lo sabes. Sabes que se hace dijéramos, una operación en milisegundos y ya en realidad está cambiando las condiciones económicas. No lo has contado muy bien. Claro, con toda esta reflexión, esto no es nada más que un ponerse a la escucha, y yo te diría que te ha faltado en tu presentación contar lo que está pasando ahora, en este momento. No digo hoy, porque esta mañana ya es pasado. Digo en este momento. O sea, han salido ya a hablar unos y otros porque se sabe que puede cambiar, con el Brexit va a cambiar la situación económica mundial. Londres, la City, es muy importante. Así que tu proyecto tiene que estar más vivo todavía de lo que es. Tú estás, dijéramos, en situación de alerta, se te nota, es el entusiasmo que despiertas, pero dijéramos que todavía haría falta que estuviera más vivo. Yo creo que terminarás haciendo algoritmos más que arquitectura, ¿no? ¿Tú crees que no? Me gustaría saber si con algoritmos también se puede construir o se puede, dijéramos, pensar en los espacios para las personas, además de los espacios para el dinero virtual, el dinero real, en fin, la economía, la macroeconomía. En cualquier caso, nos has hecho pensar y también, para mí ha sido divertido también. Enhorabuena.